En el aire, Carlos Flores, su anfitrión. Hoy estoy con Elena Argirakis. La verdad me da mucha pena de que el tiempo se vaya rápido, de verdad. Quisiera yo hablar más sobre estos temas que de verdad tienes una forma de explicar y hacernos ver el trasfondo. Me sorprendiste con el tema del TIPNIS, ¿no? ¿Tienes algunas páginas para nuestros amigos televidentes que se podría nutrir de información alternativa, Elena? Bueno, yo recomiendo en primer lugar Telesur, la emisión del canal venezolano, el canal estatal de Venezuela, y en Telesur hay ciertos programas, por ejemplo, Dossier con el periodista Walter Martínez, y en internet, por ejemplo, está rebelión.com, está Indimedia, está Alay Latina, América en Movimiento, y una serie de páginas alternativas donde nos dan miradas diferentes. Yo personalmente no consumo CNN, no miro CNN, porque CNN y estos medios, entre comillas, oficiales, tienen una agenda política. Es bueno alternar, ¿no? Y que saque su propia conclusión la persona que consume información. Que mire CNN está bien, que mire otro medio, y si hay otras alternativas también, pero es bueno siempre que saque su conclusión cada uno, ¿no? Yo ni siquiera recomendaría mirar CNN, porque CNN no rescato mayormente nada positivo de CNN. Yo directamente omito y voy a estos medios alternativos, ¿no? Leer, por ejemplo, la Agencia Boliviana de Información, leer, por ejemplo, semanarios y medios alternativos, La Época, periódicos que nos pueden dar visiones diferentes, y hay muchísima información que complementa y que rompe la consigna, porque básicamente el problema con estos medios denominados oficiales tradicionales es que trabajan en base a consignas, no en base a justificaciones, a fundamento, a explicación y a una visión histórica, una relación de hecho, sino que construyen consignas, y la consigna es decir lo que estaban planteando crea antes, corriente de opinión. Crea corriente de opinión y cierra el criterio del espectador. No, y lo defiende a muerte. Una posición. Cuando uno lo toma como persona, lo toma personalmente, como una opinión adquirida, es terrible, y no se puede negociar. Como estabas diciendo, ¿no? O sea, el TIPNIS es sinónimo de invasión cocalera y de avasallamiento, porque inclusive las palabras que se usan, cuando hay una serie de elementos que se pueden mostrar en muchos de los casos, por ejemplo, esto de la primavera árabe, decir que la primavera árabe, primero que fue una primavera y segundo que fue una revolución. O sea, está construido a propósito para legitimar un interés, legitimar una acción, tumbar un gobierno o hacerse de los recursos. El caso de Brasil no es, ¿no? El caso de Brasil no sabes. Es muy pronto todavía, ¿no? Porque una revolución, o sea, tiene una curva aparte, ¿no? O sea, ninguna revolución es creada espontáneamente por una persona. Hay varios estados que se levantaron, varios estados. ¿Cómo llamarías a esto lo que está pasando en Brasil? Claro, pero no hay discusión en el tema que es legítimo. Claro, en el caso de Brasil, a diferencia, por ejemplo, de Venezuela, Ecuador y Bolivia, y pongo estos tres países porque ahí han habido levantamientos probados, demostrados. ¿Y qué digo en el caso? Y no uso necesariamente la palabra revolución en el contexto marxista, sino ya en el contexto que lo plantea el siglo XXI, que son levantamientos que cambian el sistema, pero no por la vía de la lucha armada, porque la revolución también es un término que tiene un contenido. Por ejemplo, la Revolución Francesa es lucha armada, es armas. El 52 acá. Claro, es toma del poder a través de la violencia. Y por eso también no se puede hablar en términos exactos de revolución en este caso, porque han sido tomas del poder, han sido de cierta manera violentos, pero no han sido a través de la lucha armada. ¿Las revoluciones empiezan como en Brasil, por ejemplo? Las revoluciones comienzan con insurgencias, con insurrecciones populares, comienzan con tumultos, son como fases que tienen. Y en el caso del Brasil hay una serie de reivindicaciones y demandas insatisfechas,
porque a diferencia, como les decía, del gobierno venezolano, ecuatoriano y boliviano, el gobierno del Brasil no es de giro tan a la izquierda, no es un gobierno tan progresista, como que no estoy desconociendo el contenido progresista del gobierno brasilero, pero no es el giro tan pronunciado como son los gobiernos venezolano, ecuatoriano y boliviano. Entonces, dicho eso, hay una serie de reivindicaciones que estaban todavía en agenda, en carpeta. Y básicamente en la transición de Lula a Dilma Rousseff vemos un estilo de manejo político muy diferente. A pesar de que Dilma Rousseff viene de un pasado exguerrillera, además militante, ¿no? Inclusive la señora fue torturada por la dictadura militar. El estilo de gerencia política es mucho más burocrática, no tiene una relación tan fluida, tan carismática y tan de contacto directo. Por el otro lado, tenemos que poner en consideración que Brasil es la quinta economía del mundo y tiene una serie de compromisos internacionales donde estaba destinando recursos. No nos olvidemos también que Brasil es prácticamente un estado continente, es un estado enorme, gigante, con diferentes realidades, con diferentes pisos ecológicos. Y no nos olvidemos, por ejemplo, que el Brasil es sede, por ejemplo, del movimiento Sin Tierra, todo el movimiento, la vía campesina del movimiento Sin Tierra en el sur. Entonces tiene una serie de heterogeneidades y realidades que hasta el momento esas realidades no han podido generar una agenda de cambio nacional, porque han sido trabajadas de manera sectorial y han sido de cierta manera manejadas o contestadas por el Estado brasilero de manera sectorial. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay temas pendientes, pero que por el hecho que el PT, el Partido de los Trabajadores, está en el gobierno, lo ha ido contestando, lo ha ido respondiendo con una serie de políticas, pero parciales. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es la necesidad, por ejemplo, con el levantamiento de los trabajadores y los levantamientos de los estudiantes, en la demanda de un transporte público gratuito, porque entiendo que ese es el eje de le aumentaron, creo, 10 centavos en su moneda. Le aumentaron al pasaje y lo que ellos están demandando es un transporte público gratuito, que me parece espectacular pensarlo para América Latina. Y esto significa que Dilma Rousseff va a tener que dejar de mirar la agenda internacional para dedicarse un poco a la agenda nacional. Para ello ha llamado a una serie de mesas de diálogo, ha llamado a dialogar, a hablar, ha llamado inclusive a la posibilidad de algunos referéndums al respecto. Por el otro lado, el problema eterno del Brasil, el tema de la corrupción. Hay un diputado que lo están enjuiciando por caso de corrupción. Y así sucesivamente unos temas que, si lo vemos, no son necesariamente lo que podríamos calificar de una revolución. Lo han ido tratando paulatinamente a partir de Lula. Y hay una serie de demandas que exigen que el gobierno del PT profundice el alcance de estos cambios y transformaciones. Y si hacemos el paralelismo, de ninguna manera pues es lo mismo estos levantamientos en Brasil como fue en su momento el levantamiento en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, donde estamos hablando de meses y meses sostenidos de millones de personas en la calle, que no pedían una reivindicación específica, pedían, por ejemplo, en el caso de Bolivia, el cambio del Estado, no el cambio de gobierno. Derrocamiento del gobierno. No solamente el derrocamiento del gobierno, el cambio del Estado, de la naturaleza misma del Estado. Por eso ahora ya no tenemos república, sino Estado plurinacional. Otro Estado, otra relación, otras correlaciones de fuerza. Y en el centro de esas correlaciones de fuerza está el tema indiano, el indio. ¿Qué lugar ocupa el indio hoy en el Estado boliviano? Es central, porque si vemos la Constitución, el sujeto político de la Constitución es el indígena originario, campesino y el sector popular. ¿No ves? Exacto. Entonces, ahí hay un cambio profundo en la esencia, en la naturaleza y en la concepción del Estado. En el anterior Estado, en la República, era el individuo. ¿Quién es el individuo? El europeo migrante que llega a América a colonizar y es básicamente la casta, la élite blanca,
En esta nueva constitución el sujeto político es el indígena, el originario, el campesino y el sector popular. Entonces eso nos está hablando del cambio en la naturaleza constitutiva del Estado. Eso no ha pasado todavía en el Brasil. ¿Por qué? Porque el Partido de los Trabajadores ha tenido la posibilidad de ir generando una serie de cambios paulatinos que han podido ir frenando esas demandas, esas insurgencias, para que no decanten en estos procesos enormes de crisis de estatalidad, como el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia. ¿Estás de acuerdo en que Ecuador le dé asilo político a Snowden? De acuerdo, y no solamente está en la posibilidad de Ecuador le dé asilo, Rusia le puede dar asilo, tengo entendido que Islandia le puede dar asilo, Venezuela, Cuba, o sea, son varios países. En nombre de la democratización de la información. Exactamente. Aquí hay una contradicción, porque aparentemente, o sea, Estados Unidos está atrás de Edward Snowden, inclusive lo llama traidor, lo llama espía, pero en realidad es una contradicción porque lo que Edward Snowden, que era trabajador del Consejo Nacional de Seguridad, lo que denuncia es en realidad la utilización y el hackeo de información privada de parte del Estado norteamericano, por ejemplo, a empresas de telefonía china. Por ejemplo, la escucha de las conversaciones telefónicas del expresidente Dmitry Medvedev en el año 2009 en preparación de la cumbre del G20. ¿Será que por eso el presidente de Rusia decidió no colaborar con Estados Unidos? Porque pero está en sus manos, ¿no? Una situación un poco delicada en la que se encuentra Putin ahorita, el presidente ruso, porque está frente a una reelección próximamente, pero tiene que ser anfitrión del G20 ahora en septiembre en San Petersburgo. El próximo año hay los Juegos Olímpicos de invierno. Y por el otro lado también hay unas demandas duras de unos sectores duros de mantener relaciones muy tensas con Estados Unidos. Entonces Putin creo que está entre una situación muy conflictiva. Lo que menos quiere es tener enemigos, particularmente Estados Unidos. Ahora, el hecho contundente es que Putin lo que ha hecho frente a este caso de Snowden es demostrar el doble discurso que tiene Estados Unidos, porque en su momento Estados Unidos tiene una relación muy tensa con Rusia porque le acusa de tener un mando y un trato autoritario sobre sus súbditos, cuando esta situación que estamos viendo con Snowden trasluce exactamente eso, el trato autoritario que tiene Estados Unidos, llamando traidor, llamando espía a Snowden, cuando lo que Snowden está haciendo es la denuncia respecto al derecho a la democratización de la información y al uso de la información, y lo que está haciendo Wikileaks, por ejemplo. El caso de Bradley Manning, este soldado norteamericano que está preso actualmente, que está en proceso y que inclusive se puede pensar, o muchos están especulando, que le vayan a dar cadena perpetua o inclusive pena de muerte frente a este supuesto, entre comillas, delito de este soldado que pasó archivos que eran parte del sistema clasificado de información de Estados Unidos al Wikileaks. Entonces, la desproporción que existe frente al hecho y al castigo. Entonces, esto es lo que también le está planteando Rusia. ¿Cómo Estados Unidos puede hablar de ser defensor de derechos, de libertades, de garantías, defensor de democracia y derechos humanos, cuando está tratando a dos de sus súbditos, que Edward Snowden se tuvo que salir de Estados Unidos para hacer la denuncia, se va a Hong Kong y desde el sudeste asiático hace la denuncia, porque si la hacía la denuncia en Estados Unidos, iba a pasar por la misma suerte que Bradley Manning. Lo agarraban de las pestañas y lo metían preso y estaba viendo la posibilidad de cadena perpetua o inclusive pena de muerte. Entonces esto es una cosa que hay que debatirla actualmente, la proporción de el hecho, porque no es ni siquiera un delito, el hecho frente al castigo. Y esta consigna que maneja Estados Unidos
que es defensor de derechos, de libertades y garantías, que supuestamente es el paladín de la democracia, cuando lo que estamos viendo es precisamente esta contradicción. Esto es lo que nos muestra Wikileaks y esto es lo que nos muestra Snowden y Bradley Manning, la contradicción.